esta mañana ante tu presencia. Que nunca se ejerza mi voluntad, sino únicamente la tuya, que no sean mis palabras, sino únicamente las tuyas. ¿Me oyen atrás? ¿Sí? Ok. Anoche, como siempre hago en Facebook, me dio como poner, en vez de una petición de oración, hacer la siguiente pregunta. ¿Qué ser humano que vive aún es el más extraordinario que tú conoces? Para mi sorpresa, la gente que facebookera, que le gusta escribir, de tantos que yo tengo de contacto, solamente 4 personas me contestaron, incluyendo mi hermana, que simplemente me contestaron mamá. Y no me pusieron más nada. Esta misma pregunta se la hizo un maestro de clase a sus estudiantes. Y un niño le contestó Tiger Woods. ¿Por qué? Pues porque es el golfero o golfista más famoso del mundo. Una niña contestó el Papa Benedicto ¿qué? Sí. Porque es bueno, porque aconseja y sobre todo no cobra por eso. Otro niño contestó mamá, porque me ama incondicionalmente. Una niña dijo Obama, no solamente porque es presidente negro, sino porque es presidente de Estados Unidos, y Estados Unidos es la nación más importante del mundo. Y de momento de la nada sale Rosita y dice Jesús, y el maestro le dice, muy bien Rosita, tú entendiste parte de la pregunta. Yo soy cristiano también, y Jesús es mi ídolo, pero lo importante de la pregunta es que dice que ser humano que viva aún. Y Jesús murió hace muchos años atrás, muchos años atrás. Y Rosita con ingenuidad le contesta, oh no, Jesús vive en mí, Jesús vive en mí. Ay, escuché un amén. ¿Tú crees lo mismo que cree Rosita? ¿Tú crees que Cristo vive en ti? O más sencillo, ¿tú crees que Cristo está vivo? La semana pasada el pastor nos hablaba de Juan, de la aparición de Juan, luego de la resurrección. Y hoy se vuelve a repetir la historia y usted dirá, ay, el pastor y Manny no se pusieron de acuerdo porque van a hablar de lo mismo. En realidad no, eso es lo rico del calendario litúrgico. Cada 3 años se repiten la lectura, pero aquello fue Juan y esto es Lucas. Lo importante es que no pongan este evento como cronológico después de lo que ya el pastor habló la semana pasada, porque son autores distintos y como él ya muy bien habló, son, ¿verdad?, contextos literarios totalmente distintos. En aquel, si se acuerdan, Jesús se aparece a sus discípulos, faltando ¿quién? Tomás. Que no sea el pastor está. Me preocupa. ¿Quién faltó? Tomás faltaba, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijo Tomás? Hasta que no viera las heridas, que no pusiera la mano en el costado, ni iba a creer, y posteriormente apareció Jesús, etcétera, etcétera. En el de hoy, el Evangelio de Lucas es distinto. El Evangelio de Lucas se apareció primero en el contexto que está anterior a lo de hoy, se aparecen los 2 caminantes de Maús, a lo mejor lo han escuchado antes. Estos 2 caminantes de Maús están caminando solitos, están perdidos, están huyendo también, y de momento se le aparece este extranjero al lado y empieza a hablar con ellos no lo reconocen, y empieza a hablar de lo que le empiezan a decir lo que había pasado debido a la muerte de Jesús. Y en este diálogo, él los invita a comer el pan y comen, y ahí se dan cuenta de quién era. Luego que se dan cuenta de quién era, es que van a la comunidad de los discípulos, que están a puerta cerrada, y le cuentan lo que pasó, y le están contando, y en ese momento es que aparece Jesús y le dice, paz con ustedes. ¿Ven la diferencia? En aquel, están en grupos, aparece Jesús, y está Tomás, que primero no estaba, luego se aparece de nuevo, y está Tomás, cree o no cree, es que cree. En este de ahora el orden es distinto. En este de ahora la comunidad está reunida a puertas cerradas, aparecen los 2 caminantes de Maús, le están expresando, y ahí es que se aparece Jesús y dice, la paz con ustedes. ¿Estamos hasta ahí? ¿No se me han perdido? En el Evangelio de hoy de Lucas nos habla de 3 apariciones. La primera, que es bien efímera la mención porque es a Pedro, y Lucas no nos habla en mucho detalle lo que pasó con Pedro. La segunda, que es los caminantes de Maús, que es el texto, cuando se vayan a su casa, léanlo, el texto que va justamente antes. Y la tercera, la que él se aparece en grupo cuando ellos están reunidos. Y fíjense qué interesante, porque los 2 caminantes de Maús llegaron y le están contando con alegría que vieron a Jesús.
Así que si a mí me dicen que mi Señor, que hace unos días lo mataron, vienen dos y me dicen que lo vieron vivo, ¿cuál se supone que sea mi reacción? De alegría, de beneplácito. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando llega Jesús y dice paz con ustedes? Estaban asustados, estaban, por decir una palabra, alborotados. No se supone que fuera lo contrario, y es interesante. ¿Pero por qué estaban asustados? Porque para ellos lo que vieron, ¿qué fue? Un fantasma. El término es neuma, ¿verdad? Que ya el pastor Pablo nos habló la semana pasada de los problemas históricos, que yo no voy a entrar en eso porque no me gusta, en cuanto a que si había resucitado en espíritu o si había resucitado también en cuerpo, ¿verdad? Así que, acto seguido, Jesús le presenta dos pruebas que demuestran que no era meramente un espíritu. ¿Cuál es la primera? Les muestra sus manos, sus pies y el costado. Aquí no está Tomás, pero al ver el asombro, Jesús lo hace, le muestra. ¿Y cuál sería la segunda? ¿Tiene hambre? Pide comida, que ya nos habían dado, ¿verdad? Tiene algo de comer, ¿verdad? Son las dos pruebas de que hace palpable de que esta resurrección fue en un cuerpo físico. Al relatar esta historia, Lucas tiene un propósito, y es ese mismo. Establecer que Jesús ha sido resucitado de la muerte en ese cuerpo, en ese vehículo físico. Un hecho al que este grupo relativamente grande, estos 12 más los que se le van acercando, podía testificar con sus propios ojos, ¿verdad? Jesús llamará a estos discípulos a ser testigos de esas cosas, que es el versículo 48 del Evangelio que hemos leído en la mañana de hoy. La realidad es que cada uno de ellos va a ser testigo de acuerdo a su propia experiencia con ese Cristo resucitado. Los 12 o 14, contando los de Maús, o 13, whatever, lo vieron. Todo el mundo lo vio, ahí en ese grupo, puerta cerrada. La experiencia y la respuesta a ese llamado, cada cual lo va a hacer a su manera, de acuerdo a su propia experiencia con ese Señor resucitado. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Antes de proclamarle entonces dos cosas: arrepentimiento y perdón de pecado. A Jerusalén nada más. Ahí se comienza, en Jerusalén comienza todo. Para el contexto de ello, lo extiende a los gentiles, cristianos gentiles. Pasaron 2000 años ya. ¿Se quedó en Jerusalén? No. Se extiende a Jerusalén, Samaria, todos los lugares aledaños allá, pero se extiende acá, a todas las naciones del mundo. Hermanos y hermanas, hoy 22 de abril del 2012, Jesús vuelve a preguntarte como lo hizo a sus discípulos en algún momento: ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién es Cristo en tu vida? Te pregunto yo. No me tienes que contestar, eso es allá adentro, ¿verdad? ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Sigue siendo o es un personaje histórico? Es que cuando vamos al seminario y nos enseñan los libros de historia, se menciona un Jesús histórico. Para nosotros es un Jesús que se quedó en la historia, que nació de una virgen madre, entre burritos, pestilencia, que vinieron 3 de lejos y los adoraron con regalos, que después tuvo 30 años por ahí, a los 33 o 30, los últimos 3, tiene ese ministerio, y que lo matan en una cruz, y que se abrió una cueva y resucitó y se subió. Hasta ahí quedó Jesús.